Somos UFO Outsider. Hola Carmen. Hola. Muchas gracias por sumarte, muchas gracias por estar. Te doy la bienvenida y te damos la bienvenida, te la doy en nombre de todos los todo el equipo de UFO Outsider. Gracias. Entonces, vamos a partir. Hola amigos, ¿cierto? Hoy conversamos con Carmen Soto, investigadora, divulgadora ovni chilena, creadora del programa Rompiendo Mitos, creadora de los congresos femeninos y activa partícipe de la ufología chilena. Su currículum es bastante amplio. Carmen, América Latina tiene casos muy emblemáticos en general, pero en Chile también existe, ¿cierto?, una rica historia vinculada al fenómeno ovni. Y me gustaría llevarte, ¿cierto?, ahora a nuestro país para conocer tu visión sobre algunos hitos que marcaron generaciones de investigadores y divulgadores. Y comenzamos, Carmen, con el tema primero que todo, para entrar en esto, del tema de las mujeres en la ufología. Nosotros sabemos que históricamente muchas mujeres han participado en la investigación, divulgación y documentación de casos ovni, aunque no siempre han recibido la misma visibilidad que sus colegas hombres. ¿Cómo ves, Carmen, hoy el papel de las mujeres dentro de la ufología chilena y latinoamericana? ¿Y qué crees tú que aportan de manera particular a la investigación de este fenómeno? A ver, ha costado bastante en el camino que la mujer se integre. Porque, claro, la ufología siempre ha sido más de hombres, por esto de salir a terreno y qué sé yo, y la mujer antes tenía menos libertad, digamos, como para salir, ya que muchas de ellas se encargaron de las casas, qué sé yo, de hacer la labor de casa principalmente, a pesar de que les gustaba el fenómeno. Pero en el tiempo hemos ido evolucionando en ese sentido. Y yo creo que para estar en esto, más que estar casada y qué sé yo, hay que estar soltera. Hay que no tener nada, ni perro que alimentar. Exacto, porque no es fácil llevar una casa. La mujer la puede llevar perfectamente, pero lo que se refiere a la relación de pareja es complejo. Con el premio de tener una pareja que sea que le guste lo mismo que a ti, claro, es muy difícil. Y en la mujer acá, bueno, por eso mismo yo creo el Congreso de Mujeres, porque creo que es justo y necesario también destacar la labor de la mujer en la ufología, sobre todo en la nacional, porque es algo que yo siempre he reclamado. Los congresos, y hasta el día de hoy sigue pasando, en los congresos que se hacen no van mujeres. Creo que es un poco ingrato el trato que se da. Si bien es cierto, algunas están participando, pero son más seguidoras que investigadoras. Entonces yo creo que hay que hacer la diferencia, porque como decimos acá en Chile, uno se saca la mugre haciendo investigación. Yo, por lo general, no me centro en los casos de los demás, del resto. A mí me han hecho la pregunta, ¿cuál es el caso más emblemático para ti? Los míos, porque yo me he sacado la mugre, yo los he investigado y yo no he escuchado a nadie que se acerque a preguntarme, oye, me gustaría saber más de tu caso. Entonces yo creo que yo dije, bueno, tiene que haber un lugar donde la mujer se pueda expresar, no tan solo la chilena, sino que en todas partes del mundo. La voz se ha ido escuchando y más hombres se han ido integrando al Congreso femenino y eso es muy bueno, porque no es solo de las mujeres, también más los hombres han participado y han colaborado con el Congreso de distintas maneras, porque quiere decir que están entendiendo que también la mujer es importante en la ufología, porque tenemos otra visión desde, digamos, desde un lado más profundo de lo que son los casos. Ellos son más cuadrados, digamos. Nosotros le buscamos la quinta, sexta, séptima pata al gato para poder hacerla, para poder sacar una deducción. Como grandes diferencias, ellos no, porque ellos son como más, toma, esto creo yo. Entonces, nosotros tenemos ese sexto sentido que ellos no tienen. Entonces, cuando también la mujer no era incluida porque, oye, no, es que es bruja,
Es Sí. está metida en la ufología. ¿Por qué no? ¿Por Es qué más no? fácil asociar a la mujer a las cartas, a todo ese tema esotérico que como investigadora seria. Claro, Eso lo he visto entonces en varias conversaciones que he tenido con mujeres. que yo no pedí tener estas habilidades, porque a mí no me gusta decirle dones. No me gusta, no las pedí. No le dije yo, oye, yo quiero nacer con estas habilidades. No, yo no las pedí. Llegaron a mi vida desde que tengo uso de conciencia. Desde muy pequeña, obviamente que cuando uno es pequeño no lo entiende, pero por eso mismo es un camino solitario, el de la mujer en la ufología. Mira, y te voy a invitar ahora a revisar esto porque sé que vas a asociarlo de inmediato aquí. Durante los años 90 y comienzo de los 2000, el programa OVNI, ¿cierto? Ovni, Conducido por sí, Patricia Bañado, acercó el fenómeno a millones de personas en Chile y Latinoamérica, en el mundo también. Y desde exacto. tu perspectiva, Carmen, ¿qué impacto tuvo este programa en la percepción pública del fenómeno y qué aspectos de ese enfoque crees que todavía siguen vigentes? Mira, lamentablemente este tipo de televisión ya no está, no está. Cuando apareció esto yo lo encontré fabuloso porque yo dije al fin encontré un espacio donde poder apoyarme y había muchas cosas que me hacían sentido de lo que yo había experimentado, muchísimas cosas. Obviamente que tú sabes que la televisión siempre tiene una parte de realidad y una parte de fantasía, así como los Mm, libros, ¿te fijas? mm. 50 y 50. Bañado era un excelente comunicador, pero él no creía en el fenómeno y nadie sabía que no creía en el fenómeno. Y tú lo veías y era una persona que, oh, el tipo se la jugaba, pero con el Era tiempo creíble, no, ¿eh? Era tremendamente totalmente creíble, creíble, sí, totalmente creíble. absolutamente. Y eso causó en la sociedad un impacto bastante grande, fíjate. La gente le encantaba el programa porque muchos se sintieron identificados, porque el fenómeno ovni, si bien es cierto, fue muy escondido en un tiempo, era como algo prohibido. Se Mm. hablaba del tema, pero muy poco, muy poco. Y tú sabes, la televisión, el único que existe es Rodrigo, yo no tengo nada contra eso, pero sí los medios debieran preocuparse un poquito más de informarse que también hay mujeres que estamos en la ufología y eh, ahondar un poquito también y preguntarnos a nosotras desde nuestro punto de vista qué pensamos del fenómeno. Eh, y ahí ver también nuestras experiencias, porque también hemos vivido experiencias. Lamentablemente, bueno, aquí aparecieron varios personajes en este programa que después en el tiempo han ido destiñendo. Entonces, pucha, me pregunto, ni siquiera me dan ganas de hablar de eso. ¿Por Pero lo qué? vamos a ir revisando, Carmen, vamos a ir revisando, porque en relación a este programa, en Chile existe un programa No, en la no hay, televisión chilena que abarque con no, la calidad que tenía el no, programa Omni, no. con la Por eso es que te seriedad. digo, por eso es que te digo que hacen falta programas así. Hace Mm, mucha falta. Porque ahora lo que vemos en televisión es un salfate. Aparte de eso, no vemos nada más. Entonces, y Salfate aparece picando aquí, acá, que tiene un espacio chiquitito en el programa, pero también es una persona que no se abre a las mujeres tampoco. Eh, yo hace tiempo traté de invitarlo, incluso a un congreso, no hubo respuesta de parte de él. Entonces, yo no puedo tener otra opinión más que de él, que para mí un divulgador, porque investigador para mí no es. comprendo, mira, va a reconocer de inmediato, porque A ver. dentro del programa Omni, uno de los casos para mí que es muy bueno, con todas las implicancias que tuvo, Mm, uno de los casos más conocidos también de la ufología chilena. El caso de Pampa Soludera ocurrió en el norte de Chile, ¿cierto? Asociado a observaciones de objetos luminosos y experiencias que hasta hoy generan debate en todo caso. Carmen, ¿qué hace que este caso continúe siendo relevante para los investigadores y qué elementos te parecen más difíciles de explicar relacionados a este caso? Mira, yo sinceramente
hay muchos casos que se parecen a este, en el extranjero también. Creo Pero en Chile, que pongámonos en Chile. sí. Pero creo que es súper importante seguir haciendo investigación, porque hay muchos de estos casos que están siendo cuestionados, muchos. Y sería muy bueno que, por ejemplo, este caso es muy poco. Si tú te preguntas acá, ¿cuáles son los casos más emblemáticos de Chile? Valdés. Valdés, al tiro, los nombres de inmediato. Y estos casos quedan así como en el aire. Entonces tú decís, ¿y qué pasó más? Lo mismo con Guamachuco, o sea, también, o sea, un caso Sí, que lo vamos a tocar más, pero en el caso Pampa Soledad, a mí, ¿sabes qué es lo que me impresiona? Por ejemplo, a mí nosotros como CIFAE entrevistamos al Tito Fernández, que fue un caso para mí todavía muy rotundo. Por eso, pero lamentablemente, si tú te fijas, Tito Fernández también guateó. De acuerdo, final, pero tuvo el la único que experiencia digamos, el único y- que digamos que en el tiempo como que ha permanecido es Marcelo, o sea, siguió la línea de lo que a él se le encomendó en el fondo, ¿cachai? Pero el resto, por eso, o sea, los otros se olvidan y agarran para el tema, pues sí, eso es lo que pasa, que al final después se vuelve un juego, no, es que me abdujeron. por ejemplo, a mí, uno de los casos a mí me tocó también ir a entrevistar a Jorge Cruz, que ya falleció, ¿cierto? Y dentro de su entrevista, ¿verdad? Y todo, él decía, o sea, yo me voy no sabiendo qué era, ni por qué nos tocó, ni nada. Y, o sea, a él podríamos decir que ahí el fenómeno fue nefasto para Tito Fernández, porque él era un folclorista con historia reconocido y después detenido por estas mujeres. Y muchos de los casos que son con reconocidos, ¿cierto? Las personas quedan con algún tipo de secuela o algo que les afecta. O sea, esta señora, la Próspera Muñoz, a ella casi le cuesta eso, a ella casi le costó la cordura. Esta gente era ya adulta cuando le sucedieron estas cosas, cuando iban a actuar y que se Chile, ahí se siguen dando casos, el norte de Chile, es que en el desierto siguen habiendo casos. Todo Chile es una zona caliente. Si tú te fijáis, desde punta a punta es zona caliente. Algunos, y lo que yo siempre digo, no todos van a poder vivir el fenómeno, porque no a todos es como que, no es que sean los elegidos, como les dicen algunos, es simplemente que tienen que experimentarlo, ¿no? De alguna manera. Algunos de testigos, simplemente, y otros van a hacer algo más profundo. A Tito Fernández, obviamente, se desvió en el camino. Y Jorge Cruz quedó así como, bueno, en el aire. Fui testigo de algo que no sé por qué me pasó ni nada. O sea, más allá de eso, no. De ser un testigo, no tuvo mayor experiencia. Y la Gloria también, que después volvió a tener alguna experiencia por ahí. No sé qué opina, pero el norte de Chile sigue siendo todavía un tema muy profundo para investigación. Exacto. Y hay mucho todavía que revisar ahí. Y que por eso te digo, sería re bueno poder, oye, si a nosotros nos dieran las armas, yo creo que estaríamos metidas ahí todo el tiempo haciendo la investigación hasta que encontráramos la respuesta de las cosas. Y como yo digo, o sea, nosotros somos de las que cruzamos el río y no tenemos miedo de cruzarlo. No, para nada. Creo que hace falta más apoyo para que podamos hacer investigación. Y en ese sentido, hablando de la investigación, Carmen, Chile fue uno de los primeros países en contar con un organismo oficial dedicado al estudio del fenómeno aeroanómalo, el CEFA, después el CEFA, la sección. ¿Qué importancia le atribuyes tú a la existencia de organismos como el CEFA para avanzar hacia una investigación seria del fenómeno? ¿Y qué desafíos crees tú que aún enfrentan este tipo de iniciativas, considerando que el CEFA prácticamente no existe en estos tiempos y que antes que tú conocías, ¿cierto?, a Ricardo Bermúdez como director o a Hugo Camus, tú no logras encontrar a nadie a cargo. Sí, mira, a mí como directora de ASIUC Chile, tuve varios encuentros con Hugo Camus en el CEFA y quedamos de trabajar juntos, ¿ya?
pero él, desde el primer momento en que nosotros pisamos allá el CEFA, nos dijo, nosotros no creemos en el fenómeno ovni. Nosotros registramos fenómenos anómalos, pero no nos dedicamos al 100% al fenómeno ovni. Entonces ya de ahí partimos como que, ya, entonces tú no crees en esto. O sea, puede haber algo, pero no es nuestro principal objetivo investigar eso. Entonces yo le pregunté, y bueno, entonces, ¿dónde vamos a ir los que queremos que nos apoyen con las investigaciones? Porque nos llegan un montón de videos, un montón de fotos, que obviamente nosotros no tenemos todas las armas como para poder hacer un análisis más profundo. Y en el camino hemos ido aprendiendo a hacer algunos. Pero ustedes deberían apoyarnos. Sí, Hacer sí, hay gente que, claro, si eso yo le pedí, y fíjate que lo íbamos a empezar a hacer, y no sé qué pasó con Hugo en el camino, que de repente desapareció del CEFA, y habían varios proyectos que íbamos a hacer, que íbamos a incluir a la gente de la ufología, y el CEFA se iba a encargar de hacer unos cursos especiales para la gente de la ufología, pero lamentablemente no pudimos hacer eso, porque algo pasó en el camino con Hugo y después ya desapareció Hugo Camus de ahí, del CEFA. Pero yo tuve varias reuniones con él, me hubiese gustado, porque yo le di mis planteamientos, le di mi perspectiva, junto con mis compañeros que fuimos en esa que eran de ASIU, que era la directiva de ASIU. Estuvimos ahí conversando un buen rato con él, horas, y tuvimos, como te digo, varias reuniones con él, donde se iban a hacer los trabajos al enfoque que lo queríamos llevar. Pero el CEFA no era un lugar donde digamos que se encargaba específicamente de revisar los casos OVNI. No, hace falta un lugar donde se pueda hacer específicamente eso. Ahora, este CEFA, no sé quién lo dirige, no tengo idea. No, yo lo porque busqué, llamé por teléfono, total que me no, dijeron que llamara el lunes, me dijeron, claro, es que no me te dan dejaron una en respuesta. espera. No, Sí, a mí no, también, sí. Entonces yo dije, oye, ¿pero quién está a cargo? No, es que es una no sé, sección, o sea, una entonces sección, una subsección de una sección. como que No. ya no, como Mm. que no, o sea, en el fondo no tenemos nada. Qué pena, porque fíjate que hubo un Es una tiempo, pena, po. sí, hubo un tiempo en que brilló, que podría haber sido mucho, Sí, haber hecho mucho. Yo te tuve una fijas, era muy reunión distinto. en Zoom con él, tuve una Mm, reunión porque en ese tiempo estábamos en la pandemia, ¿cierto? Todavía. mm. Tuve una reunión y fue muy grato, muy ameno conversar con él. Y revisamos algunos videos, ¿cachai? Que de enviarle algunos a él, del que le gustaron. Y de repente, nada, de repente no estaba por ninguna parte. No, y Pero sabes tú que nosotros cuando fuimos allá al CEFA nos atendieron súper bien, nos mostró todo cómo funcionaba, todo, o sea, nosotros vimos todo el funcionamiento, conocimos a la gente que trabajaba ahí en ese momento. Y como te digo, hubo muy buena onda. ¿en dónde estaban Eh, físicamente ellos en el Safá? Allá en la aviación, mira, no me acuerdo cómo es la dirección, pero estaban allá ¿En cuál? ¿Dónde estaba en la DGAC? ¿En el centro o acá en Cerrillo? no, en el centro me parece que era la que fuimos nosotros. Ya, la oficina. Oye, Mm. y dentro de los casos que estuvieron, porque ahí en el antiguo CFA con C, trabajó, y Mario Suel también tuvo intervención Sí. en varios casos de que se investigaron o que estuvieron en parte, dentro de ellos el caso del Cabo Valdés, que lo trajeron a Santiago, acuérdate que lo trajeron a Santiago, ¿cierto? Lo escoltaron, vino con los más, nunca lo dejaron, los demás lo liberaron, a él no. Y dentro de esos casos que les tocó a ellos, ¿cierto? Investigar, que es uno de los episodios que sigue generando debate. A mí en lo personal, Carmen, me gusta mucho este caso. Entonces, ¿qué Yo lo amo. a mí me parece tan impactante todo esto? Y si hablamos de este caso, Carmen, que como te decía, es uno de los casos que sigue generando debate y dentro de la casuística chilena, ¿qué elementos de este caso consideras más relevantes y qué lecciones deja para quienes investigan el fenómeno hoy? El caso Maldonado, Juan Maldonado. Sí. ¿Sabes que dentro de los casos chilenos a mí me encanta este caso? Lo encuentro muy bueno.
Lamentablemente hay algunos investigadores que han querido matar el caso, diciendo un montón de cosas. Y yo creo que hay ¿Qué que quitarle elementos los consideras zapatos. relevantes en este caso? La inocencia, La inocencia. La inocencia sí, del testigo. del testigo, obviamente de Juan, porque era un hombre que no era capaz de inventar lo que vivió. ¿Te fijas? No tenía por dónde. No tenía la educación como para poder inventar una trama como lo que él vivió. Qué difícil, Y ¿ah? fue algo que le atormentó en el tiempo, porque imagínate que la gente le empezó a hacer el vacío. Lo dejaron solo. Lo dejaron solo porque lo empezaron a estigmatizar. Y a él, obviamente, se le despertaron habilidades. Y ¿Crees que eso fue asustó mucho a mal la gente. manejado? ¿Crees que este caso Totalmente, muy mal manejado. debiese existir algo, ahora que el tema OVNI con la desclasificación y con los ornamentos gubernamentales que están controlando la historia, ¿crees ¿Sabes tú que qué? El debiese existir caso, una protección al testigo o una ayuda sí, psicológica? totalmente tiene que haber protección al testigo, porque el testigo ha sido muy desprotegido en el tiempo. Se han burlado demasiado de los testigos. Él fue mofa de muchas personas. Entonces lo encontré cruel, despiadado, porque él era una persona inocente. Él era una persona que siempre dijo la verdad, al igual que el caso de Juan Pérez, que también es otro hombre súper excepcional, con mucha inocencia. Y son personas que no debieran ser tratadas como las han tratado. De repente los utilizan para las cuestiones comerciales, el sacar provecho de su situación. Eso lo encontré triste, pero el caso yo, para mí es totalmente creíble, y creo que aquí debiera, sobre todo los investigadores, tomarse un poquito más en serio las cosas y no ser tan liviano en llegar y juzgar, porque yo veo de repente que es re fácil ponerse acá detrás del micrófono y empezar a hacer pebre a la gente. No, pero es que este caso, mira, es mentira, es que él se imaginó todas las cosas. Yo soy el dueño de la verdad. Este gallo nunca fue abducido. ¿Y qué sabes tú? ¿Qué sabes Mm. tú? Si el hombre no nunca te mintió porque no tenía cómo, de dónde mentir, porque A mí- eran cosas que él nunca había visto en su vida. Mira, a mí esa frase Y la voy a tenía detener mucho ahí, ¿ah? miedo. Él tenía Exacto, mucho miedo. eso es lo que voy a dejar ahí. Mira, voy a dejarlo porque a mí me impactó mucho cuando tú revisas, ¿cierto?, la grabación Mm, y todo. Él tenía miedo. ¿sí? Él no lo estaba pasando bien. No, pues si nunca lo pasó bien, y para más remate no lo apoyaron, tenían que haberle, en vez de hacerle hipnosis, en vez de hacerle regresiones, deberían haberle hecho un apoyo psicológico para que él entendiera lo que le estaba pasando, porque hay mucha gente que vive el fenómeno de distintas maneras, algunos más violentos que otros, y la gente que se expone a esto, lamentablemente no hay alguien que la ayude, y el testigo es muy maltratado. En, en Chile, sobre todo, es muy maltratado el testigo. Se ríen de todos los relatos que hacen. Por eso que ya los testigos prácticamente no quieren hablar. Y hay gente, y vamos a decir que hay gente que tiene mucha educación, hay médicos, abogados, que han tenido un montón de experiencia. Y a mí me ha tocado verlo porque yo he hecho vivenciales, así les digo yo, vivenciales. He hecho vivenciales de no más de 10 personas. Y ahí llegan personas, te digo yo, médicos, abogados, que ellos no pueden hablarlo públicamente lo que han vivido, lo que han experimentado, porque dicen, oye, si yo digo esto, me van a ridiculizar y mi carrera se va a ir a la punta del cerro. Mm, Y este es absolutamente. un espacio para mí donde yo puedo contar lo que yo viví. Entonces imagínate el pobre de Juan Maldonado, No tenía que no sabía, contención. no había ninguna contención. Y el investigador que estaba con él también tenía que haber, pucha, haber, ya que él tenía la educación y todo, debería haber sido un poquito más, no sé, empático, quizás. Y no tanto el aprovechar el caso como para llevarlo a la tele, qué sé yo. Creo que ahí no lo supieron tratar mucho el caso.
ahí faltó. Ahí faltó. Imposible no preguntar tu opinión sobre el caso Huamachuco, po. Imposible no mencionarlo. Sí. Imposible no pensar en todo lo que ha sido, si hablamos de testigos, también cierto, testigos espurios, testigos que después cambian sus versiones, testigos que se vuelven tóxicos. Entonces, Huamachuco tiene ya, pero tú quieres que te hable la firme. A mí siempre he dicho, hay que hacer la revisión, hay que ir de nuevo, sumar gente, que era la idea del principio. Siempre fue la idea de Cifá de Sufán. Bueno, y después hubo plagio, tú sabes lo que pasó después, Sí. Todo es como una teleserie venezolana el caso. Mira, yo sinceramente, Lili, te voy a decir una cosa. Creo que aquí muchos que se dicen investigadores, son pseudo investigadores, no tienen ética ni moral. Es así, porque se vio mucho en este caso. Aquí se vio. Aquí mostraron todo. Aquí mostraron voy a ser bien honesta. Yo voy a ser bien honesta y te voy a decir. A mí me llegaron varias personas que eran militares a decirme que tomara su caso de Huamachuco. Y yo le dije que no. ¿Por qué le dije yo? Porque yo no lo estoy llevando. Lo está llevando Eric Martínez con su grupo CIFAE. Yo no me meto donde se está investigando. Yo tengo mis investigaciones propias, ahí nadie se mete. Y la verdad me pareció muy feo todo lo que pasó, porque digamos que de alguna manera fui testigo de lo que se experimentó, lo que se vivió, y creo que es lamentable porque es algo que no debiera haber ocurrido nunca en la ufología nacional. Si aparece un caso, oye, apoyémonos entre todos y ayudemos al investigador. Si el investigador no tiene los medios, ayudémoslo de alguna manera. Fue tan terrible. Porque yo lo encontré horrible. A mí me llegaron y me dijeron, oye, Carmen, tú quieres hacer, porque tú sabes que yo he hecho entrevistas siempre. Entonces me decían, tú quieres hacer una entrevista, yo tengo la exclusiva, y esto que el otro, y habían cosas que eran paupérrimas, ¿cachai? Y yo le dije, no, yo no voy a poner estas cosas, no voy a hablar de estas cosas porque no me interesa, porque si tú no me traes pruebas contundentes como para afirmar lo que estás diciendo, yo no puedo ponerlo. Después esa persona, ese personaje, claro, y ese personaje que hizo muchas cosas feas, y fue haciendo que el caso se volviera ante la gente un caso non grato. ¿Sí? Claro que fue no grato. Tristemente él quería viajar por el mundo, que quería hacer un montón de cosas, y como el testigo estrella, digamos, le arruinó la vida a otras personas. O sea, que a la Mapi le arruinaron la vida con lo que pasó. Y yo lo encontré terrible. Y ella le creyó, o sea, ella creyó. Ella le creyó. Como todos nosotros. Mira, yo doy gracias a Dios, a la divinidad, a todo, que yo no caí en su trampa. Porque yo me di cuenta cuando él dijo, oye, aquí tengo una carta del presidente de la República, y yo miré el sello. A mí me habían llegado cartas del presidente de la República porque yo estaba haciendo un trámite X que se relacionaba con la ufología. Me habían llegado las cartas del presidente. Y yo le dije, ese sello es falso. Me bloqueó de todas partes. Y después apareció otro personaje que también, o sea, que se adueñó del caso y que es de la noche a la mañana era investigadora. Una personaje que de la noche a la mañana se dijo investigadora. O sea, ¿investigadora o qué? Porque una persona que la acusan públicamente de robar información, o sea, no creo que se condiga con lo que es un investigador. Un investigador no puede andar robando información de otro. Por último, si tú quieres tomar información, menciona la fuente, menciona quién llevó el caso. Estamos hablando de Ágora Plaza, que ha ido por todos lados diciendo que asume que ha hecho investigación y todo lo que hizo lo sacó de la página web de CIFAE. Hay que decir las cosas por su nombre. Claro, ella se defiende, pero es que ha hecho cosas muy feas.
Entonces De yo, veras, tiene historia, tiene prontuario hay hacia atrás. De veras, se me había olvidado. mucho prontuario. Y yo te digo que para mí es un personaje non grato, Mm. sinceramente. No tengo ningún impedimento en decirlo, porque yo también en algún momento me vi afectada por sus acciones. Wow. Entonces, ¿Quieres cuando veo, comentarlo? ¿Quieres comentarlo? no sé si valga la pena, pero mira, a mí cuando ella acusó públicamente a Eric Martínez que Eric se había robado 3 millones de pesos en un ¡Ah! evento, De veras que teníamos un espérame, evento programado para el Cajón del exacto. Maipo, que nunca fue. Ella no sabía que a mí Eric me invitó personalmente, me invitó a ese evento, me dijo: "Carmen, yo quiero que tú expongas ahí en ese evento", y yo le dije: "Okey, lo voy a hacer". De hecho, Eric ya me había invitado en varias ocasiones a exponer, pero no se había dado la ocasión nomás. La cosa es que cuando yo veo eso, y yo dije: "Oye, pero si el evento no se hizo". Sí, nunca se hizo. Y yo lo di, mira, y muchos lo sabían y nadie dijo nada. Eso Y lo vi en el yo Facebook, y Carmen. yo Eso vi en el yo Facebook, sus yo comentarios lo y hice todos yo lo dedito hi para arriba. y yo lo hice públicamente, y yo dije: "Oye, aquí se está levantando un falso testimonio". Así como he defendido a Eric, he defendido a Nicolás Masτερó y a otros más también, que a lo mejor los otros no se lo merecen, ¿cachai? Porque han sido personas bien ingratas en el camino. Tampoco tengo ganas de nombrarlos, pero, eh sí encuentro que es feo, que se haga este tipo de cosas para llegar. Uno tiene que llegar, pucha, desde abajo, tiene que llegar a donde uno pueda estar, pero no podía entrar por la ventana y querer estar en el primer lugar y ser la top cuando no hay hecho nada en tu vida. ¿Dónde hay hecho investigación? Y para más remate te vendes al extranjero y pucha, a mí me da una lata, Oye, una pena la gente del extranjero, me da vergüenza, porque tú sabes que yo llevo años, exponiendo para el extranjero, entonces a mí, como chilena, me da vergüenza me da que una vergüenza. persona se diga investigadora, siendo que no ha hecho ni una cuestión en su vida, Y que todo lo tomó y ni siquiera de nombró, mala o sea, manera, de de mala falta de manera. ética. Con Hablamos de mucha falta Por de eso te ética. digo, Mm. una falta de ética terrible. Entonces yo, lo Bueno, que con siento, o ese sea, prontuario, entonces yo me da lata porque, uno trata de hacer bien la pega. Yo con la gente de fuera me llevo súper bien. No tengo nada que decir con la gente del extranjero porque han sido muy amables conmigo, han visto mis trabajos, les gusta. Y hasta el día de hoy sigo ahí vigente en el extranjero haciendo mis cosas. De repente no me dan los tiempos para los congresos, porque estoy en esto, estoy en lo otro, entonces mm, siempre estoy haciendo algo. Yo nunca he dejado de estar vigente en la ufología. A mí me da risa cuando de repente, bueno, una persona que yo conozco, no voy a dar nombres, pero un día me invitó a su programa y me dice: "Oye, Carmen", me dice: "Yo quiero entrevistarte", y todo. Claro, sí, buena onda. Yo llego al programa y dice: "Oye, aquí les presento a una persona que no es muy conocida en el país". Y yo quedé: ya, "¿Ya? ¿Será, po?". no es muy Entonces conocida, no es muy entonces yo quedé así como: "Ya, será, po, no me queda otra". Oye, pero es que Entonces solitos se van mostrando finalmente, Carmen? Eh, lo más importante es que cuesta mantener hacer puentes de comunicación, porque mm, topamos con los egos y topamos con las verdades absolutas y también mm. topamos con, yo les digo, como predicadores. No son predicadores, voy a eliminar esta palabra, güey, que son que son como los portadores de la verdad debajo del brazo Ah, sí, y sí. son jueces y critican el tipo de trabajo que realizan los demás en los programas que realizan los demás, que hacen los demás Ujú. con esfuerzo. Entonces, Pero es que hay moscos que recién aparecen y te juzgan y te tratan súper mal. Y yo digo: "Oye, ¿qué gratuitamente, te güey, pasa? ¿quién les ¿Qué pasa? pateó la jaula, güey? Claro, estáis recién apareciente y me venía a ningunear, o sea, ¿de qué estamos hablando? Pues Y en respeta eso, un poquito, porque uno sí, lleva años por lo en la menos los cuestión. años, por lo menos los años, Oye, los años yo no. este año voy a cumplir
digamos, públicamente 30 años. 30 años investigando. Entonces, respeta un poquito más. O si está bien, yo no salgo en la tele, pero no porque no haya tenido la oportunidad de hacerlo. Porque a mí se me ha invitado a algunos programas y qué sé yo, pero yo nunca he querido estar en la tele. A lo mejor ahora me da la cuestión y digo, ya, bueno, ya, voy a aparecer en algún programa. Pero por lo general siempre aparecen hombres. Me han invitado también a hacer programas en el cable, pero nunca he querido hacer eso. No, Y siempre he sido como muy bajo perfil en ese sentido. A lo mejor no debiera haber sido así, a lo mejor debería haber sido atropelladora y qué sé yo, y ningunear al resto como lo hacen muchos. Pero para no, sobresalir y para mantenerse, porque con el claro, conflicto pero no es generan mi... like. El conflicto aquí en Chile genera like. Haces Sí, un conflicto, haces un oye, pero ninguneo, haces un sí, insulto, ¡pum! mira, Todo lo cuando te quieren ver. dicen, a mí me da risa porque hay gente que se acerca y te dice, oye, ¿cuáles son tus investigaciones? De repente yo llego y pongo análisis ¿Y cuáles son las tuyas? de alguna foto o alguna cosa, y yo le digo, oye, ¿tú has revisado mi Facebook? ¿Has revisado mi YouTube? No, es que quiero que me lo digas tú. ¿Con qué derecho preguntan, güey? ¿Con Y qué derecho si esto lo hace uno de son personas que están espontáneamente, sentadas Carmen? y son personas que están sentadas en una silla, en un sillón, rascándose las que te dije, y no hacen nada más que eso. Eso no lo voy a borrar, porque me parece gracioso. No lo borré, no lo borré. Oye, Carmen, Y es en una verdad, es verdad, sí, en una disciplina que históricamente es dominada por figuras masculinas, ¿cómo evalúas tú el aporte de las mujeres a la investigación y divulgación del fenómeno OVNI en Chile y en América y en Latinoamérica? mira, en Chile no te puedo hablar de muchas mujeres porque vamos contando con los dedos. No son. Mira, la señora Liliana, ya está fuera de esto, hace rato. La Elizabeth Ramírez ya no está en otro lado. La Claudia tampoco ya no está. Ya no está con Entonces nosotros. éramos muy poquitas. Ahora quedamos dos, Las que estamos aquí. no hay más. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, y tristemente no tenemos el apoyo que necesitamos. En Argentina, fíjate que a pesar de que tienen sus conflictos, hay apoyo. Y Porque había reconocimiento. y reconocimiento, mucho apoyo hacia la Andrea, hacia Silvia. Yo las conozco, son dos personas muy, muy bonitas personas. Yo no tengo nada que decir de ella porque ellas siempre me han tratado súper bien a mí. Y ellas se interesaron mucho en mi trabajo y les gustaba mucho cómo era, porque ya antes era más confrontacional, ahora soy más pasiva, ¿ah? Más amorosa. Pero antes no, porque antes Me me tenía que endulzaste. enfrentar, claro, porque antes Yo yo me todavía no me tenía que, endulzo. no, porque yo antes me tenía que enfrentar, oye, yo solita me tenía que enfrentar a un Eric Martínez, a un Nicolás Masteró, a un Agotador. Nicolás Verazaín, y así, o sea, entonces yo solita me las tenía que rasguñar y ahí enfrentarme y darle mis bases y todas mis cuestiones para poder que hicieran creíble. Y en el tiempo, bueno, en el tiempo de alguna manera me he ganado su respeto. Entonces, ha valido la pena de alguna forma, pero no se llega con sonrisita y coqueteando y mostrándoles cosas. Solamente eso, colgándose, hay también Yo, polillas, por decirlo de alguna forma, claro, polillas que se es cuelgan que de la por eso que, fama de otras personas. es que claro, Da por ejemplo, pena, y son a mujeres, mí, güey. ajá, a mí siempre mira, a mí personalmente lo digo, respeto al resto, pero personalmente tú nunca en mi Facebook vas a ver si yo tengo una reunión contigo, nunca vas a ver una foto así, abrazada contigo, nos sacamos. Nunca me vas a ver si yo me he juntado con, no sé, con Rodrigo Fuenzalía, nunca vas a ver esa foto porque son cosas privadas mías, ¿cachai? Así lo he visto yo. Con la Andrea igual, con la Silvia, con toda la gente que yo conozco, con Sicto, que hay un montón de gente que yo conozco, que son amistades mías. eh, y yo nunca me he colgado de ellos para estar donde estoy. Es que pienso que uno tiene que ir haciendo su propio camino. Y a esta altura nosotros hemos hecho un camino
independiente, un camino propio, un camino con ideas, con argumentos, con realizaciones, con diferentes cosas. Si no ha sido fácil ni ha sido gratis, a ti también te consta eso. No ha sido fácil ni gratis. ¿no? Nosotros no es que nos hayan dado todo, gastamos lo que no tenemos para poder costearnos este sueño, porque es como un sueño, esta pasión. Para mí, y yo estoy más que pagada, Lili, en el tiempo. Sí creo que Chile tiene una deuda conmigo, sinceramente, pero del extranjero yo no puedo decir nada. Yo, fíjate que en ese sentido estoy pagada porque, escucha, gente que todos conocen, muy renombrada, se han acercado y me han felicitado por mi trabajo, porque se han dado el tiempo de conocer mi trabajo, mis investigaciones. Y eso yo se los agradezco infinitamente, porque me dicen, Carmen, tú sigue adelante porque lo estás haciendo súper bien. Tus investigaciones son muy buenas. Y eso, No, Lili, es un pago para uno, porque uno se sacaba la mugre investigando. Oye, cuando yo empecé a hacer la investigación del sol, a mí me llamaban por teléfono, investigadores conocidos que ustedes ven ahí en las redes, llamaban, me decían, oye, corta el hueveo, ¿cómo se te ocurre hablar de esa weá? Así. Y perdón que lo diga con garabato, pero era así no, como dale, me dale, nomás si estamos expresaban, en Chile. así era como me lo expresaban. ¿Cómo se te ocurre? Estáis haciendo el loco, corta esa lecera, no sigáis hablando estupideces. Entonces yo dije, no, yo voy a seguir. Y seguí, y mi investigación ha crecido. Y fíjate que en el extranjero, pararon las antenitas y les gustó, y empezaron a ver mis investigaciones y les ha gustado muchísimo. Entonces, yo digo, qué lata que aquí en Chile no pase eso, no pase eso. Qué lata, qué triste. Yo no pertenezco a ninguna secta, no pertenezco a ningún grupo de élite. Yo soy yo hablo con todo el mundo, con amigos, con enemigos, que dicen de repente al enemigo hay que tenerlo al frente. Si tenía una amiga que me decía eso, al enemigo hay que tenerlo cerca. Y yo Sí. pensaba, ¿y para qué? Si me produce mal, si me produce dolor de guata, Sí. ¿por qué no me voy a tener Pero sabes cerca? tú que en el fondo sí da resultado, porque tú ¿Sí? sabes los pasos que dan. Pero tristemente hay gente que tú has ayudado en el camino, que se le olvida que hay muchos que uno los ayudó a hacerse conocidos, porque famosos no son conocidos. Claro. ¿Quién es Entonces, conocido si esto es irreal? Esto es irreal. mira, yo te voy a decir una cosa. Yo conozco muchos de la ufología que empezaron de cero, y que los conozco desde cuando nadie los conocía. Entonces, tú los ves ahora así como, no me toquen, no me toquen. Rockstar, rockstar, Ay, rockstar. y tú dices, ya, será, po. Carmen Soto, ¿qué consejos le darías tú a a las generaciones de mujeres que sienten curiosidad por investigar los misterios de nuestro mundo, ahora que se abrió con la desclasificación, con todo, ¿cierto? Entonces, ¿tú qué consejo Clasificación. le darías? Entre ¿Podemos hablar de comillas, eso en un ratito? no, el nombre nomás, el título es como arroz con leche, es un Ah, título nomás. Pero, ¿qué consejo le darías tú a las mujeres que realmente se interesan por investigar? Dentro del espectro ufológico chileno, profitan, ¿cierto? Muchas mujeres que van por la luminaria, van por otra cosa, pero que a esas mujeres que les por gusta buscarse un investigar. novio ufólogo. ¿Qué Mira, consejos le darías tú? a ver, ¿qué consejo le daría yo? No es fácil estar en el mundo de la ufología. Por lo tanto, tiene que ser una mujer muy power. No sirven las mujeres blandas aquí en la ufología.
tienes que tener tu propia identidad, no andar copiando a otras personas. Mm. Importante eso, Tienes ¿ah? que, sí, y la ufología requiere de estudios, muchos estudios, no tan solo de los astros, sino que muchas cosas más. Porque tú hablas con testigos, Es tienes que ser un transversal poco todo. psicólogo, tienes que ser Mm. muchas cosas en el camino y tienes que ir aprendiendo muchas cosas también en el camino. Entonces, que uno no diga, oye, yo sé esto otro, ¿para qué? Para que después te digan, ¡ay, qué egocéntrica, la tonta! No. No, es que Eh, aquí les cae mal, sobre todo a los hombres, que tú hables de muchos sí, temas, no es visto, no sí, es bien visto. Que pues. tú domines. Cuando yo hice el primer congreso femenino, algunas personas lo llevaron por el lado de feminismo. Yo le dije, no tiene nada que ver con el feminismo, es buscar un espacio, porque muchas mujeres no tienen investigaciones y no tienen dónde mostrarlas porque no les dan la oportunidad de hacerlo. O análisis, Entonces, investigaciones. claro, el congreso es abierto, es Mm, ufología, paranormal, misterio, esoterismo, bla, bla, un montón de cosas. Entonces, yo es no me verdad. centro en una sola cosa, el congreso es un abanico para Mm, que las mujeres se puedan expresar en distintas áreas. libremente. Libremente. Eso Y es lo que a mí me entonces no gusta. tenemos un tema específico aquí, Mm. es que vamos a hablar de, no sé, de los ovnis tipo triángulo y en eso no vamos, no, es abierto. Bueno, hay mujeres que se le fueron los humos a la cabeza, tristemente. Perdón que me Mm, acordé. Mm. sí, entonces se lamentablemente se le fueron los humos a la cabeza y perdieron el norte. Y después empezaron a atacar a sus propias pares y qué sé Compañera. yo. Mm. Oh, qué terrible, gallo. Se le No, fue la no, rosa de fue los vientos terrible. a la chuña. La rosa de Sí, los vientos se les volvió loca, que el norte, perdieron el norte, eh, el sur, todas las direcciones. la cosa es terrible Qué cuando pasa terrible. eso. Mm. Entonces, uno tiene que tener los pies bien puestos en la tierra. Porque fíjate que los hombres se nota Principalmente menos si las peleas as entre los ufólogos hombres, oye, pero si o es las entre diferencias se ellos nota menos, se apañan, se entre respetan ellos es que ellos tienen una lealtad muy grande entre ellos. entre ellos. A las mujeres Sí, las hacen hay una pelear. lealtad. Las mujeres no tienen lealtad con las Mm. mujeres. Entonces, ay, si podemos tirarla al suelo, esta, hagámoslo, tirémosla al suelo. Y públicamente, Entonces, yo he visto eso públicamente, o claro, sea, no es prestigio mira, a mí, gratuito. a mí me da lo mismo, vístete como queráis, pero cuando tú quieres dar un mensaje serio, ponte seria. Tú puedes ponerte con un escote hablando, pero tienes que ser seria para las cuestiones. No puedes tener un escote y verte chabacana. Entonces, O con un trago en la mano, menos, o sea, una y hay copa. mujeres, ¿De qué hay estamos mujeres. hablando? Hay Oh, mujeres que o sea, a mí de verdad que me da vergüenza porque hay mujeres que de repente están tomando en el vivo o están fumando, están como que, ay, es que lo queremos hacer natural, hazlo natural, pero no tenéis para qué hacer esas cosas, yo porque me al acuerdo de final, un programa con el hombre más serio de este planeta hace tiempo, no sé si de esta parte, ¿ah? Porque ¿eh? saco el tejido aquí, saco puro pelar. Y una vez el Lyric Martínez hizo un programa cuando hacía el Omni entre amigos, me acuerdo, en esos Ya, años, ya, y sí, apareció una mujer que con una copa y de repente se le pegaban los chocleros, como que se arrastraba la lengua. Y dije, pero qué, no podía creerlo. Entonces, tú dices, todos hemos cometido errores. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Pero no, sí es verdad, pero hay que respetar un poquito también, pues, y mm, hacerse respetar, hay porque que respetarnos. eso, aquí es súper importante hacerse respetar. Sí, Sobre todo por los hombres, porque los hombres, tú sabes que entre ellos hablan muchas cuestiones y de repente hablan cada tontera que es da, no sé, verdad. pues llega a dar vergüenza cuando uno se entera de las cosas. En Pero, realidad, yo con Guamachuco, mira, yo, yo, el- yo, he sab- yo he sabido de varios casos ahí donde hay mujeres que, pucha, que lata que se comporten de esa manera, porque claro, la vida privada es de cada uno, ¿cachai? Pero lo triste es cuando esa vida privada no es tan privada porque la empiezan a divulgar.
Y ojo, a quién le mandan las cosas, porque te dice, oye, pero es que, por ejemplo, no sé, Juanito Pérez no, Juanito Rubio, Juanito Rubio, Claro. Juanito Rubio, ya, eh, está haciendo un programa súper entretenido, oye, que me gusta ese gallo, y qué sé yo, y quiero estar con él en el programa, entonces, tristemente no vas porque tengas una investigación, no vas porque tengas opinión, sino que vas porque hiciste alguna cosita para que te metieran ahí en el programa. Mira, Entonces, ¿sabes qué? triste, po. Ay, a mí me gusta el tema de mucho tiempo, de muchos años me gusta el tema, siempre me ha gustado y lectura tengo muchas relacionadas con de todo, desde química hasta tú lo sabes, cuando hemos conversado de todo tipo de temas, Sí, pero o, o más entrado del 2010, 2011, 2012, más entrando ya de lleno porque como mujer y como madre y como trabajadora, tú tienes roles que a veces se hacen muy difíciles complementar con lo que te gusta, tus sueños. Entonces yo tuve que esperar muchos años para poder tener la libertad de poder hacer lo que hago hoy día, por ejemplo, de tener el espacio para poder hacerlo, que no tenga que cambiar pañales, ni que tenga que hacer mamadera o tenga que cumplir con horarios laborales exigentes. Entonces, yo con Guamachuco, cuando yo empecé, y empecé fuerte en el año 2014 en adelante, sí, en el 2016 yo tuve mi graduación con el caso Guamachuco, porque ahí yo vi y vi de todos modos, de todas maneras, la maldad que puede llegar a ser el medio, lo triste, exacto. lo depredador, lo malintencionado, lo traidor y lo bajo, poco ético y miserable que puede llegar a ser este medio en Chile. Ahí yo lo supe. Ahí yo tuve muchas dificultades familiares por culpa del tema ufológico, gratuito, ofertas gratuitas, ninguneo gratuito, y muchas falacias y muchas cosas feísimas que nos hicieron, a mí y otra compañera del medio, que nos hicieron el medio. Cosa que yo todavía tengo guardada, imágenes y print de los Facebook, de los comentarios, De, de todo. de los A mí comentarios que hacían. que a mí me causaba pero una impresión enorme. Yo de verdad que quise desaparecer y nunca más rozarme con ese tipo de gente. Mi Que se familia me hizo mucho decía, ¿en daño. qué basurero encontraste esta gente? ¿En qué basurero Mm. encontraste este tipo de personas que ustedes se relacionan contigo? Porque fue mucho daño y Se gratuito. hizo mucho. Pero, Sí. sí. Así que ahora Es lo que que por eso digan te de digo, mí, no es fácil estar en la ufología. no. Ahora lo que digan de mí me va y me viene porque Porque en esa forma yo he sido tan pesada en el tiempo, en ese sentido, cuando se han acercado, que quieren, qué sé yo siempre he puesto, no, chao, no. Entonces yo creo que eso me ha servido de cierta forma de ser así. Y hay gente que me dice, oh, pero la Carmen Soto es intocable, que ella no se topa no habla con cualquiera, me lo han dicho. Un día me lo dijeron en el programa del Eric. Me dijeron, oye, pero es que la Carmen Soto no habla con nadie, es intocable. No soy está intocable. Lo que bien. pasa es que yo puedo darme, no sé si el lujo, pero de elegir con quién quiero hablar. Y yo hablo con mucha gente que no es del medio también, que es gente que es seguidor y qué sé yo, pero gente que yo sé que me va a respetar. Estaba haciendo el programa y apareció un chistosito y dijo, oye, la Carmen Soto es mi novia. Pero era un chileno, por la forma en que hablaba. Disfrazado, obviamente. Lo encontré de mal gusto. Entonces yo de repente cuando me bajan los turururu, yo al aire lo digo, o sea, hey, basta. Entonces, aquí hay que, como decimos en buen chileno, hay que tener cuero chacho. Fíjate que La un día verdad, yo llego, le digo a un personaje de la ufología, le digo, oye, tú, ¿sabes qué? A mí no me interesa, pero quiero saber porque a mí me han preguntado, desde el extranjero me han preguntado, ¿por qué tú, ya que haces eventos, nunca me has invitado a un evento tuyo? Y me dice, es que Carmen, ¿sabes qué? Es que, mira, no es que no te quiera invitar, pero es que es por los pasajes. Y yo le digo, y me la hago reír.
Y le digo, ¿esa es tu respuesta? Sí. Oh, wow. Digo, entonces, ¿por qué invitas gente de Argentina, de otros lados, las invitas con gastos pagados y todo? Las invitas a los eventos y yo que vivo aquí mismo en Chile, que te salgo más barata, no me invitas. ¿Qué querés que te diga? Me causa Y para risa. colmo, y para la guinda de la torta, un estúpido, que no puedo decir otra cosa, un patrón de fondo, Mm. que también se dio el ningunear, tratar como se le antojó y creerse superior a uno. Porque Tú el gallo dices tiene aquí un mayor- patrón de fondo que, no lo que nombres, por suele favor. cambiarse, no, que suele cambiarse la chaqueta y Ese olvidar, mismo, ese que mismo se da una que vuelta habla, de carnero, ese mismo que pero habla peste de Rodrigo Fuenzalía y después le anda lamiendo las piernas. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Gaya? Y para más remate, yo te puedo decir, o sea, él me había invitado a su evento y qué sé yo, pero después yo me di cuenta que hicieron un tremendo cambio, que iban a hacer, desde mi punto de vista, desde lo que me pasó a ha mí, o sido, sea, ha sido este lamentable todo personaje. eso, Carmen, Entonces yo, lamentable. claro, entonces por eso te digo, o sea, el ninguneo de algunos tipos acá todavía es paupérrimo, es triste, es lamentable. Y es más lamentable que los mismos que están en la ufología no sean capaces, no se pongan los pantalones y defiendan a los poquitos que somos, con suerte, 2 mujeres en la ufología. Con suerte, Entonces, y cuánto vamos a durar, no sé, pues. no, porque no sabemos, porque también nos Exacto. puede pasar lo mismo que le pasó A a la Elisa, la, a la Claudia. a la Claudia, de la noche a la mañana, ya no vamos a estar en este mundo, así que Entonces yo creo que debieran cuidarnos un poquito más, por eh, lo menos valorar. valorar, sí, Oye, porque, hagamos un pucha, ping-pong ya, no lloremos más. no, Hagamos un si la ping-pong, primera. juguemos. No, si no, lo que pasa es que ¿sabes qué? Es que yo Es creo, ¿sabes duro, qué, Lili? Yo es creo que duro cómo se vive, es y es necesario necesario. decirlo porque la gente de alguna manera tiene que saberlo, porque siempre se cuenta el lado de ellos. Es Mm, que, es que no sabe mucho de ufología. mm. Es que no, es que de repente dice cada tontera. Hay algunos que tienen el micrófono siempre y nosotros tenemos que buscar siempre la instancia de poder expresarnos con mayor tiempo, con mayor libertad, si se puede decir, porque siempre estamos acotadas a los Ahora, ritmos. es bueno también que se sepa el punto de vista de nosotras. ¿Por qué? Porque Eso es, resulta que, porque si tú te fijas, los hombres han dicho, wow, es histórico, que nosotros hemos visto durante los años. ujú, Acá hemos visto esos videos un montón un de montón veces, de lo veces. hemos visto. Pero mira, hay algo sí que es importante. Hay algo sí que es el estatus. Hace 30, 40 años atrás era otro estatus, era locura, era mentira, era absolutamente, pero cuando tú tienes un argumento legal o un argumento estatal o un argumento gubernamental mostrando este tema, Carmen, inevitablemente tú le puedes decir a un masa, le puedes decir a un investigador, hay mucha gente que se ha limpiado la boca diciendo que nosotros perdemos el tiempo como locos, que andamos detrás de lucecitas y otras cosas. Entonces, así, no somos los únicos, por lo menos yo no gasto millones, pero hay entidades que están gastando millones detrás de las lucecitas que tú dices. Exacto, Esto es, sí. ¿ya? Entonces, no somos locos, no estábamos tan locos. Y tener en cuenta que ha sido la investigación civil siempre, la investigación civil y la insistencia de investigadores particulares e insistencia en los casos y en la exigencia de información que ha sido la punta de lanza. Si no existieran esas cantidades de cartas enviadas, solicitando información, evidenciando registros, y por otro lado, ¿cierto? Estas entidades que han ido dejando huellas, limpiando, escondiendo, tergiversando, manipulando y controlando la historia. Eso es Sí, notable. en resumen, mira, el fenómeno es real, existe. Absolutamente. El fenómeno de la abducción también es real, el fenómeno del contacto también es real. Lamentablemente, si hablamos de contactado, hay gente que ha hecho un circo del contacto
Y tristemente los verdaderos contactados guardan silencio por lo mismo. Obvio. Pero Exponiendo. quienes están dando la cara y diciendo, oye, yo soy contactado, los que quieren estar en el show. Obviamente. Mira, te voy a mostrar algo que me llegó y lo puse hoy día porque si no después se me olvida. Un mensaje que me llegó anoche a las 23:45 y dice lo siguiente, y fíjate que no son más de 6 líneas. Para entender la verdad que viene de fuera, primero hay que ¿Ya? entender las verdades que vienen de dentro. Claro, Solo sí. ahí descubrirás esa verdad que tanto anhelas. Caerán falsas banderas, tanto individuales como sociales. ¿Lo mandaron anoche? Sí, es un mensaje que me llegó y lo anoté, así, porque yo siempre ando con un cuaderno, ¿cachai? Ando con un cuaderno y un lápiz anotando, porque me llegan de repente. En todas mis carteras yo tengo una libreta. Pero ahora vamos a un juego que me gusta mucho. Aquí te voy a poner imágenes y tú me dices opinión, una sensación, una opinión o una reflexión corta. O sea, una reflexión corta. ¿Qué es lo que se te venga a la mente cuando vamos No se me con ocurre esta nada y yo imagen? paso. Pasapalabra, ¿no? O sea, ya. Vamos con lo primero entonces. Jacobo Greenberg. Genio. Genio. Muy bien. Vamos a la siguiente. David Gruns y Aro y todo lo que es la desclasificación. Desinformación. Desinformación, muy bien. Nikola Tesla. De otro mundo. De otro mundo. Phil Schneider. ¿Sabe? No, ya sabía, ya lo suicidaron, pues. Lo suicidaron feo. Sabe. Sí, sabe. Sí. Roswell. Un tapadero. La Antártida. Un misterio. El Sol. Mi vida. Muy bien. Y aquí dentro de eso tú tienes una investigación del Sol que es muy, muy hermosa dentro de lo que hay. Escucho un español mencionarla en alguna parte, no lo puedo encontrar, sobre tu investigación del Sol y de Atom, que siempre nosotros, oye, está Atom hablando, pero siempre lo mencionamos, pero es constante, porque fíjate que hiciste, independiente de todo, hiciste una impronta, es decir, Atom se asocia a Carmen Soto y al Sol, ¿te fijas? Como hay una relación y como hay una historia y una traza de independiente de que para que lo quieran o no lo quieran, independiente de eso, hay una historia detrás de esa palabra. ¿Te fijas? Es interesante. Yo te quiero dar las gracias, Carmen. Te quiero dar muchas gracias porque nos quedan, ya, tenía pensado, pero va a tener que quedar para una segunda oportunidad porque tenía pensado revisar contigo 3 casos que son de Brasil y que me hubiera encantado poder revisarlos contigo. Que son cierto que lo vamos a revisar después, te los voy a mencionar y vamos a hacer como una segunda patita en donde vamos a revisar los casos brasileños, ¿te parece? Sí. Perfecto. Muchas gracias. ¿Dónde me encuentra? En ¿Cómo YouTube. siguen a Carmen Soto? En YouTube, canal Rompiendo Mitos Internacional. En Facebook, Carmen con K de kilo. No, pero ese es el que tengo, el oficial es ese. El oficial Carmen con K de Carmen kilo. con K de kilo. Sí. Ya. Es el oficial que sigo teniendo hasta el momento. Espero que no me lo vuelvan a hackear. Así que esperemos poder seguir haciendo temas contigo y analizándolos desde el punto de vista femenino. Voces del misterio, las voces femeninas del misterio. Así que muchas gracias, Carmen, te pasaste.